Un saludo muy cordial para la iglesia y para el pastor y su familia, hermana Carmen, y a todos un saludo muy cordial en el nombre del Señor Jesucristo. Para mí es un placer poder dirigirme a ustedes con la palabra del Señor y agradezco esta invitación que se me hiciera. Y bueno, vamos a hablar de algo bien importante, lo que es la obra del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 16 y el verso 6. Dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando hablamos del Espíritu Santo, esa gran necesidad del Espíritu Santo en la iglesia, tenemos que pensar que el Espíritu Santo es Dios, porque Dios es espíritu, no hay otro fuera de Dios. Dios es espíritu. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a la samaritana: Dios es espíritu. Y así que pensar como en algo diferente, o como algunos piensan que el Espíritu Santo es la tercera persona, está fuera de lo normal. De allí que cada persona necesita ser tocada por el Espíritu Santo. O sea que la obra del Espíritu Santo es de principio a fin en cada persona. Ahora, sin el Espíritu Santo no habría conversión. Por eso dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando del Espíritu Santo, o sea, el mismo Señor en espíritu. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. El apóstol San Pablo le decía a la iglesia: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Estaba hablando acerca de la iglesia de Filipos, que cuando él llegó, dice que encontró a una vendedora de púrpura llamada Lidia, y dice que el Espíritu Santo abrió el corazón de ella para que ella pudiera comprender la palabra. Así que entonces el Espíritu Santo es el que comienza la obra. Por eso la gran necesidad de que el Espíritu obre en todo momento. Porque cuando una persona va a hablarle a alguien del Señor Jesucristo, es necesario que el Espíritu Santo sea el que hace la obra en esa persona. Por eso dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. La gente sabe que son... Si uno le pregunta a cualquiera, ellos dicen: no, ¿y quién no es pecador? ¿Y quién no ha pecado? Y todo el mundo sabe que es pecador. El gran problema es que no han entendido la gravedad del pecado, no han entendido lo terrible del pecado. Pero el Espíritu Santo le hace entender perfectamente en qué situación se encuentra, en qué lugar se encuentra, para dónde va, cuál es su destino si sigue en el pecado. Por eso dice que el Espíritu Santo lo redarguye, o sea que lo hace, le hace sentir mal, le hace sentir como es un pecador que lo único que le falta es la condenación. Entonces el Espíritu Santo es el que le muestra en ese momento, y cuando la persona ve su estado pecaminoso, su estado de maldad,
cuando ve que lo único que merece es la condenación por haber transgredido la ley de Dios, por haber pecado contra Dios, que la única esperanza que le queda es la condenación. Entonces el Espíritu Santo, además de redarguirle, además de hacerlo sentir como tal, como un pecador a punto de ser condenado, entonces es el Espíritu Santo, el que le hace también ver la gracia de Dios y le presenta a Jesucristo como la solución de su problema. De allí que entonces la persona, lo primero es que el Espíritu Santo comienza a redarguirle, a hacerle entender, a hacerle ver que es un pecador. Y eso es lo que hace que la persona reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Que reconozca que Él por sí no puede ser salvo, que de sí mismo no puede salvarse, que todas las obras que hace no agradan a Dios. Entonces es cuando acude a Jesucristo y el Espíritu Santo es el que lo lleva a Jesucristo, o sea, el Jesucristo mismo lo atrae por su Espíritu, pero en la persona que está hablando debe estar actuando el poder del Espíritu Santo. De allí que entonces, por eso el Espíritu Santo es supremamente importante en la iglesia. Lo que sucede es que a veces nosotros hemos dado más énfasis en el Espíritu Santo para el servicio, pero realmente el Espíritu Santo no es solamente para cantar o dirigir o predicar, en fin, porque muchos piensan que es solo para cantar himnos, que es solo para predicar, que en fin, para cualquier servicio que lo llamen. No, el Espíritu Santo es necesario allí, claro que sí. Para cualquier servicio uno debe tener el Espíritu Santo, eso debe ser así. Esforzarse porque todo lo de Dios es en espíritu, hay que ofrecerlo a Dios en espíritu, porque Dios es espíritu, entonces hay que llevar todo esto en espíritu. Pero si no lo hace así, entonces tampoco pues sería muy agradable a Dios. Pero no solamente se trata de ello, el Espíritu Santo va más allá. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es el que redarguye y convence, o sea, para que una persona cambie, o sea, para que una persona se arrepienta de su pecado, se arrepienta de su maldad, deje el pecado, es el Espíritu Santo el que le hace que esa persona se sienta tan mal y tenga que volver a Cristo y tenga que proceder al arrepentimiento. Cuando Él procede al arrepentimiento, es la obra del Espíritu Santo lo que está allí. Por eso el apóstol dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. ¿Por qué? Porque después de que se ha convertido, ha cambiado, su vida ha cambiado por completo, ha dado media vuelta, sabiendo que iba para el infierno, quedó frente en el camino al cielo. Es el Espíritu Santo el que lo lleva hasta ese lugar. Pero también luego el Espíritu Santo continúa. Entonces hablamos luego de recibir el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de recibir el Espíritu Santo, es lo que también hablamos del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una obra intermedia en la salvación, que es la confirmación de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando uno recibe el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, es que Dios está confirmando, está dando testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, primeramente el Espíritu Santo lo lleva al Señor y le da el arrepentimiento, lo conduce a que reciba a Cristo, que reconozca el Evangelio de Jesucristo. Pero luego entonces viene la obra, el bautismo del Espíritu Santo, que es la obra intermedia. Es la obra intermedia porque por eso el Señor Jesucristo dijo: recibiréis poder. Cuando se habla de recibir poder, es lo mismo que el apóstol San Pedro dijera cuando dice: arrepentíos y bautícese cada uno
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Entonces se refiere a lo mismo. Por eso el Señor dice, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cómo somos testigos de Él? En primer lugar, el Espíritu Santo nos lleva a tener esa capacidad, esa fortaleza para poder soportar las situaciones que vengan en cualquier momento, por difíciles que sean, se enfrentan, porque el Espíritu Santo está allí para que seamos testigos de Dios. El Espíritu Santo entonces nos da esa capacidad, nos capacita para ser testigos, aún porque la palabra testigo en la Biblia no solamente es alguien que ha visto, a más de que ha visto, a más de que puede decir, yo era así, mi vida era así, pero el Señor Jesucristo transformó mi vida. Ese es el poder del Espíritu Santo. Entonces ahora es testigo, dando ese testimonio de lo que ha visto, dando ese testimonio de lo que también ha oído, dando ese testimonio de las Escrituras. Entonces es un testigo. Pero es posible que en medio de todo eso, hasta le puede llegar el momento hasta de amenazas y hasta de muerte, porque un testigo tiene que estar dispuesto a morir por lo que sabe, por lo que cree y por lo que ha visto. Entonces el Espíritu Santo lo capacita, por eso dice, me seréis testigos. Entonces ya ese es el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo entonces viene ahora el Espíritu Santo viene a los que son hijos de Dios. Hay muchos que piensan que no, Fulano estaba allá en la calle y recibió el Espíritu Santo. El otro dice, no, él estaba en la cantina y recibió el Espíritu Santo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El Espíritu Santo lo reciben los hijos de Dios. Por eso mire lo que dice aquí en Gálatas, el capítulo 4 y el verso 4 en adelante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Note usted, siendo adoptados hijos, ya siendo hijos de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba Padre. O sea, por cuanto sois hijos, vino el Espíritu Santo, vino el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, lo primero, la primera parte es que el Espíritu Santo convence a la persona, comienza la obra continúa, luego Dios da testimonio, somos hijos de Dios, de que somos hijos de Dios, por cuanto sois hijos, ¿no? De allí que entonces cuando el apóstol Pedro fue interrogado acerca de haber ido a los gentiles y de haber comido y bebido con los gentiles, y estaba siendo acusado fuertemente, entonces el apóstol Pedro habla precisamente de ese testimonio. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio, fue a llevar el mensaje a la casa de Cornelio, Dios dio testimonio de que aquellas personas, Cornelio y todos los que estaban en su casa, toda su familia, a ellos los bautizó el Señor con el Espíritu Santo. Dice que hablaban en otras lenguas, tal como lo recibieron los apóstoles y los demás que habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque Pedro no quería bautizarlos a ellos. Pedro era un judío con todas sus costumbres judías, y hasta allí no había entendido que los gentiles debían también ser salvos, que a los gentiles también había que darles el mensaje de salvación. Para que Pedro entendiera esto, entonces el Señor bautizó allá en la casa de Cornelio a una bonita cantidad de personas. Entonces dice en el capítulo 10 del libro de los Hechos,
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es allí entonces cuando Pedro entiende que los gentiles, que si Dios ha bautizado con el Espíritu Santo a los gentiles, ¿cómo no pueden ser bautizados en el nombre de Jesús en agua? Por eso entonces el apóstol Pedro dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, porque las lenguas no son simplemente como para decir, no, yo hablo en lenguas, pues no. Las lenguas son para glorificar a Dios. Es un lenguaje celestial, es un lenguaje espiritual. Es un lenguaje que Dios da a cada persona para que conozca a Dios, para que entienda mejor las cosas de Dios. Y entonces el apóstol Pedro dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. De allí que entonces el apóstol, luego cuando está hablando dando testimonio, porque lo están acusando de que hay donde gentiles, entonces él dice, ¿y quién era yo para impedir que fueran bautizados aquellos a quienes Dios dio testimonio? Porque es el testimonio de Dios. Dios da testimonio de que somos hijos, dice, de quien Dios da testimonio. Y entonces el pueblo de Israel, los judíos, que eran cristianos ya, ellos dicen con que Dios ha dado arrepentimiento también a los gentiles, o sea, el Espíritu Santo los ha tomado. Esa es la obra del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo no se detiene para una sola cosa. La obra del Espíritu Santo va cada día de aumento en aumento. Por eso el Espíritu Santo está para perfeccionar, para llevarnos cada día hacia adelante. Y cada día que el creyente que ha recibido el Espíritu Santo no puede quedarse estancado, no puede quedarse en el mismo sitio, no puede quedarse como un niñito fenómeno que no crece. El creyente que ha recibido el Espíritu Santo tiene que tener un crecimiento espiritual, tiene que irse perfeccionando. Por eso, el Espíritu Santo no es solo el hablar en otras lenguas, porque muchas veces todo lo que se piensa es, no, ya hablo en lenguas y ya eso es todo. No, el hablar en lenguas es una señal de haber recibido el Espíritu Santo. Y claro, esa señal debe ser evidente, la señal debe sucederse. La persona que recibe el Espíritu Santo debe hablar en lenguas. Pero no, eso no es todo, porque después de que ha hablado en lenguas, se demostrará por el fruto, porque por eso el Espíritu Santo da el fruto de que esa persona realmente es de Dios, de que esa persona realmente recibió el Espíritu Santo, de que el fruto que está dando es de Dios. Entonces no solamente se puede decir, no, recibió ya el Espíritu Santo o fue bautizado con el Espíritu Santo porque habló en lenguas. Eso va mucho más allá. Porque el Espíritu Santo sigue guiando, porque el Espíritu Santo es el que nos guía. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, os guiará a toda verdad. Entonces uno después de que recibe el Espíritu Santo no está claudicando, será, no será, de pronto sí, de pronto no. Tiene uno una seguridad absoluta de que en lo que está viviendo, en lo que ha creído, que Jesucristo es el único Dios, en fin, se sostiene porque el Espíritu Santo lo guía a esa verdad gloriosa, a esa verdad maravillosa. Cada persona debe ir creciendo y perfeccionándose. Hay personas, muchas veces algunos dicen, no, pero es que miren, él que recibió el Espíritu Santo y mire cómo vive, mire mire el testimonio que da, no sé qué. Pues esa persona es un poquito dudoso que haya recibido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo precisamente, dice el apóstol San Pedro,
dice que Dios nos ha dado de su naturaleza. O sea que cuando Dios nos da el Espíritu Santo, nos bautiza con el Espíritu Santo, entonces nosotros recibimos la naturaleza de Dios para vivir de acuerdo a lo que Él ha mandado, de acuerdo a como Él es. Por eso la Biblia también dice que el que ha creído en Jesucristo tiene que andar como Él anduvo. El Espíritu Santo es para eso. El Espíritu Santo no es para decir o para gloriarse o para decir yo hablo en lenguas más que los demás o yo soy más espiritual que los demás. El Espíritu Santo lo primero que ha de dar es humildad, ha de dar mansedumbre, ha de hacer que cada persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo tenga un cambio total, un cambio absoluto. Por eso entonces, ¿por qué? Porque el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. O sea que cada día va perfeccionando, dice, hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta el día que Jesucristo venga. El Espíritu Santo estará allí, para perfeccionarnos, hasta que cuando Él aparezca, entonces la iglesia sea una iglesia perfecta delante de Él y Él pueda llevarse esa iglesia. Es más, cuando el Señor venga a recoger su iglesia, a levantar su iglesia, ¿qué es lo que se va a llevar? Los que tienen el Espíritu Santo, los que han recibido el Espíritu Santo, han sido bautizados con el Espíritu Santo, los que han dado testimonio Dios de que son sus hijos. ¿Por qué? Porque al recoger su iglesia está recogiendo lo que es su naturaleza, lo que Él ha puesto en nosotros, la naturaleza de Él que está en nosotros. Por eso el Espíritu Santo no es cualquier cosa. El Espíritu Santo es lo más grande que hay porque es el mismo Dios metido en el corazón de cada uno de nosotros. De allí que la obra del Espíritu Santo debe ser notoria en cada uno de nosotros, debe ser vista en cada persona. Cada persona ha de ver a Dios, ha de ver a Cristo en esa persona, ha de ver que Cristo lo lavó, que Cristo lo limpió, que tiene el Espíritu de Dios y que hace las cosas tal como Dios le ha mandado. Así que, pues, les dejo esta meditación para que cada uno piense, y esta es la gran verdad. El Señor Jesucristo les bendiga.